que aún no hay una planta que aún, gracias, hay una planta que aún no logra su autorización a través de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, y que está en Vallenar, muy cerquita donde había una gran planta faenadora de cerdos. ¿Sí? De cerdos estaba en Vallenar. ¿Ya? Entonces, en ese sector hay yacimientos riquísimos de titanio, de ilmenita y rutilo. El lugar ese se llama Iron Mountain, y ellos ya tienen todo un procedimiento para extraer el óxido de titanio. Pero el óxido de titanio no lo quieren en cualquier granulometría porque tienen distintos usos. Entonces, el mejor tamaño para ello es un cierto rango de granulometría. El óxido de titanio puede ser reducido posteriormente como titanio y meterlo en aceros especiales, o poderlo reducir propiamente tal y obtener titanio metálico, pero también los productos muy finos, el óxido de titanio es de un blanco, pero wow, blanco total. Entonces es base para hacer pinturas, y pintura que resisten temperatura, las tiene todas el óxido de titanio. Entonces ellos no querían meter el material desde la mina a una reducción que fuera a concha, así que todo bien finito. No era la idea. No era la idea porque si lo molían todo, se segmentaban de su mercado. Ellos querían participar segmentadamente en ese mercado, teniendo entonces los productos intermedios y finos, pero que ellos lo manejaran. Entonces, para lograr eso, esa planta, en su diseño, incorporó molinos de barras, de modo tal de que el molino de barras homogenizara el material. Una barra, cuando cae sobre la otra, mata a todos los gruesos que estaban puestos ahí y va manteniendo a todos los finitos que hay puestos a la sombra de los tamaños grandes. Así que eso todavía existe en el plan de usar molinos de barras de modo industrial, pero son contados esas aplicaciones. Pero me interesa que ellos conozcan a través de Sexcel que existe esa manera de poder enfrentar los problemas de Bond, calculando entonces la energía global, después yendo al mercado y poder calcular cuánta energía me entrega cada tipo de molino. Yo estandarizo cuál RPM, cuál velocidad, cuál llenado, cuál o sea, B corta P, cuál llenado volumétrico del molino. Todos los molinos son overflow, por lo tanto está el 4,365 por 10 elevado a menos 5 en todas partes. Yo propongo las dimensiones del molino, entonces con todos los molinos que yo escogí, dije, bueno, si le coloco este diámetro, este me va a dar este resultado de HP. Si ocupo este otro, con todas las condiciones, este me va a dar este resultado de HP. Y así, pues, busco para cada set de molinos y operaciones que yo proponga, voy a tener una cantidad de HP resultante. Después de eso me voy al lado de Bond, digo ya cuáles son las condiciones Bond, calculo los Fs respectivos, los factores, y el work index propiamente tal. Con eso obtengo un work index corregido, multiplico ese work index corregido por la capacidad que quiero pasar, lo divido por 0,95, que es la condición Bond,
de eficiencia del proceso, y con eso tengo entonces los kilowatts, paso esos kilowatts multiplicándolo por 1.341 a HP, y empiezo a buscar esos kilowatts, los lograría teniendo 1, 2, 3, cuántos tipos de molinos, o cuál tipo de molino elegiría y qué número de ellos. Así que sale aceptablemente fácil de poder calcular. ¿Ya? Bueno, mi tema, ¿dónde está eso? Parte por seguir con el tema de los ciclones. Me falta un tema de los más importantes del cuento de los ciclones. Ya, profe. ¿Perdón? No, lo está haciendo ya. Ya. Tengo un problema. Ustedes tienen en su correo LOA, yo fue un libraco, lo fotocopié, después de eso lo puse en mi escáner, lo escaneé y se lo envié a ustedes. Pero en el escáner, el tomador de hojas del escáner tomó en la primera hoja, tomó la segunda. Por lo tanto, ustedes, al igual que yo aquí, tengo la primera hoja como la segunda, y la segunda hoja corresponde a la primera. ¿Ya? Donde dice capítulo 5, ok, ese es el inicio del tema. Y después del inicio del tema, viene la hoja 2, pero la hoja 2, no quiero buscarla, a la hoja 1 que le estoy haciendo llegar. ¿Ya? Pero partamos por la hoja 1. Entonces, como yo les conté, los ciclones es un separador de tamaño en que realmente no tengo ningún elemento físico que me permita hacer esa separación. No existe dentro del ciclón una malla, no existe dentro del ciclón un agujerito que nada de eso. Simplemente dentro del ciclón hay un juego de fuerzas que actúan sobre una partícula. La partícula, pese que a esa partícula puede tener distintos comportamientos, porque yo puedo hacer una partícula de este porte de roca, de un feldespato, densidad 2,7, 2,72, pero puedo hacer así también una partícula de galena, que tiene una densidad el doble, casi el triple si es galena, de la otra. Entonces, abiertamente el comportamiento de uno y otro va a cambiar con respecto a la densidad del material. Dentro del cuento de los ciclones, como en general van al ciclón partículas que son de tamaño fino, porque el ciclón es un clasificador de tamaños que opera en la molienda. Entonces, dentro del plan de clasificación del ciclón, son la mayoría de las veces tamaños menudos, en que la cantidad de mineral más encima es baja. Yo puedo tener con muchas leyes altas de un material alimentado al ciclón de un 2%, ¿ya? Súper alta de un polimetálico con densidad de galena, ¿cuánto? Menor que 3, o por ahí, 3% de galena, ¿ya? 2% de blenda o falerita llevando al zinc, generalmente calcopirita menor a 1%. Entonces eso, al fin de cuentas, son porcentajes bajos de un gran total.
Por lo tanto, no tomo en cuenta la diversidad de densidades que ofrece cada tipo de mineral que se está cicloneando. Obvio esa parte. Le doy la densidad de sólido del gran global, que es básicamente la densidad del mineral. Entonces voy al mineral, le tomo la densidad al mineral, sin desmenuzarlo en que, tú eres de aquí, tú eres de allá. No, tomo la densidad del mineral completa. Y lo meto dentro del molino, salen del molino los productos ya, espero tamaño de producto, pero eso cae, esa pulpa, cae a una cuba es un recipiente, que recibe el material desde el producto, desde el trunnion de descarga del molino como producto de él. Le echo más agua para clasificar, porque realmente dentro del molino no quiero tener un sólido así de grande. Yo quiero que los molinos siempre hagan chocar bolas contra revestimiento y en el medio el mineral ensuciándome. Ojalá con bolas aceptablemente sucias, porque sucias quiere decir revestidas de mineral. Entonces cuando esa bola cochina choque contra el revestimiento, va a romper el mineral que está entre medio de ese choque. Pero si ocupo mucha agua dentro del molino, ese molino va a lavar la bola cada vez que choque y ya, pues no va a ir directamente en plan de hacer la reducción del mineral. Entonces le echo más agua para mejorar la clasificación, porque dentro de lo que voy a empezar a hablar ahora, el tema de agua es muy incidente, muy incidente. Abiertamente una partícula va a poder separarse de otra más grande mientras más agua haya. No voy a tener más libertad de sedimentar en lugares donde más agua tenga. Más agua tenga. Porque cuando tengo partículas, sobre todo partículas muy finas, el moverse entre ellas y decir yo soy más pesado, más grande que tú, y tengo que decírselo a todas, y tengo que mover entonces dentro del movimiento de esa partícula, tengo que mover a otras para ubicarme espacialmente en un lugar donde mi balance energético me dé. Acuérdense que estoy peleando gravedad con fuerza centrífuga, con fuerza centrípeta, con arrastre. Arrastre quiere decir, soy una partícula chiquitita y todo el agua va para allá. Entonces yo no tengo momentum para decir, no, agua, yo no, quiero ir para allá. Yo prefiero descender, quiero hacerle caso a mi fuerza de gravedad. Pero no, pues, si yo soy una partícula chiquitita y el agua va para allá, yo también pues, voy para el agua, fuerza de arrastre. Entonces, dentro de ese plan, yo quiero tener en la clasificación, y en cualquier clasificación de tipo hidráulica, quiero tener la mayor cantidad de agua. Tema que puede ser un drama en mucha minería, porque realmente tenemos poca agua en la minería. Cada día somos más criticados en decir, oye, mira, toda la minería se está tomando todo el agua. Esa agua no la ocupaba requete nadie, pero igual ahora que se está ocupando, se reclama. Y dentro de ese plan entonces está el traer agua desalinizada o semidesalinizada desde el mar. Ese costo es aceptablemente pagable, pero perfecto, yo puedo instalar una planta desaladora al lado de la playa, puedo colocar balsas con fotovoltaica para sacar la energía eléctrica harta que se necesita para el proceso de desalinización, pero después viene, ok, pues ya la desalinizaste a un precio aceptable, pero después de eso hay que llevarla a 3.800 a 4.000 metros de altura, y ese es el costo que cuenta. Porque poner bombas con distintas estaciones para llevarlas de 0 a 1.000, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.100, ya así, todos esos trazos, cada vez voy necesitando más energía para mover esa cantidad. Entonces, de ahí salen valores altísimos. Entonces,
el metro cúbico de agua desalinizada quizás vale del orden de los $0,5 por metro cúbico, pagable, pero llevarlo a la punta del cerro me sube $2 más. Entonces ese costo de transporte hasta allá es el que sale así de caro. Si puedo ocupar recursos ambientales para moverlo, perfecto. Después de eso está el plan de decir, bueno, todo eso se procesó y generó alguna cantidad de material llamado relave. ¿Dónde guardar los relaves? Otra joda. Donde meter ese material a que no se infiltre a napas subterráneas o otro problema. Así que al fin de cuentas el lío de agua es un tema que siempre hay que pensar harto. Todos los decretos ambientales, de impacto ambiental, pasan fuertemente por el tema de poder garantizar que nuestro proceso no atenta contra el agua en entradas ni en salidas del proceso. Pero aquí, en el tema de los ciclones, el tema agua es así importante. Si yo pretendo clasificar con un ciclón y que ese ciclón clasifique bien, debería de preocuparme de tener operaciones de clasificación por ciclones en el rango entre 40 a 50% sólido en peso. 40 a 50% sólido, los ciclones operan bien, separan el fino para el fino, el grueso para el grueso, pero esa condición sale difícil de hacer. Entonces muchas veces el sólido de operación de los ciclones se me va a 65 y también a 70 y ocasionalmente a 75. ¿Ya? Entonces esos sólidos así de alto clasifican mal, muy mal. Porque acuérdense que un porcentaje sólido alto quiere decir congestión de sólido en la pulpa, ¿ya? Porque quiere decir que un 75% del peso son sólidos y apenas el otro 25% es agua. Hay poca agua para harto sólido. Afortunadamente, el agua tiene densidad 1 y los sólidos tienen densidad 2,7, por ahí, 2,7 a 3. ¿Ya? Por lo tanto, volumétricamente hablando, pese a que tengo apenas un 25% en peso del agua, al fin de cuentas, cuando lo paso a por ciento volumétrico, eso me dice que es aproximadamente del orden de un 55, menor que 60% de sólido en volumen. Entonces el agua es un tema así importante. ¿Y para dónde iba yo en ese tema? Ya. Entonces, iba en el proceso de cuando sale la pulpa del molino. Cuando sale la pulpa del molino, se le adiciona agua. Ojalá toda la que puedan. Ojalá. Eso, de ahí, desde ese molino, desde esa cuba del molino, ese cajón, hay una bomba centrífuga de alta capacidad dado por motores también de muy alta potencia. No es difícil encontrar que las bombas de ciclones ocupan motores de 1000 HP, porque hay una teoría que ha impuesto y vendido Jaime Sepúlveda, un gurú chileno en lo que es procesamiento de minerales, reducción de tamaño en especial. Entonces, él dice, póngale todo el agua que pueda y tenga una bomba así de poderosa, porque el sistema va a estar limitado exclusivamente por la cantidad de agua fresca que usted mete al sistema y por la cantidad de pulpa que usted podrá bombear hacia su batería de ciclones. Los ciclones no es un ciclón, sino es un gran tubo que se llama un manifold, un gran tubo que arriba, en la parte donde hay como una callampita de ese tubo, salen las alimentaciones hacia los distintos
ciclones, de modo de entrar tangencialmente al ciclón e incentivar la idea de generar este remolino entrando tangencialmente a alta, ojalá alta presión. Entonces, entran al ciclón, del ciclón, por la parte de abajo del ciclón, que se llama el underflow, se produce la salida de los gruesos, ojalá con poca agua, y por arriba del ciclón, que se produce un ciclón en contracorriente del anterior que bajaba, hay otro ciclón que sube el material fino, que es arrastrado porque por el ciclón, por el flujo ascendente, sale una gran parte del agua. Entonces, esa agua, espero yo, que arrastre, pues arrastre, a todos los finos que encuentran en el camino. Entonces, los finos salen por arriba del ciclón. Nos gusta decir en inglés esa frase, le decimos el overflow del ciclón, un flujo sobre del ciclón, y por los gruesos, y los gruesos salen por abajo, y usamos llamar el underflow. Los underflow son los gruesos, los overflow son los finos. Entonces, dentro de ese cuento, todo parecía funcionar bien hasta que pasó un detalle. Los ciclones, y esto es así evidente, pero sigue pasando. Cuando ustedes van a una planta, y ustedes van a ser un supervisor de la planta, entonces van a andar paseando por la planta y le van a decir al viejo que está en terreno, compadre, ¿cómo están los ciclones? Entonces el viejo, si no te les da una respuesta al tiro, parece jefe, lo voy a ir a ver al tiro. Entonces va a donde está la batería de ciclones y ve que los ciclones por abajo está saliendo un chorro de pulpa y por arriba también se ve que está saliendo un chorro de pulpa. Entonces, bien jefe, le dice, y le sube el dedo para arriba. Entonces, él ve que, ok, pues el equipo está funcionando eficiente, está funcionando, mejor dicho. Pero muy pocas veces y en muy pocas plantas se toma de modo permanente muestreos de esos productos. Porque los ciclones tienen un pequeño, gran detalle. Son ineficientes en llevar los finos a los finos y los gruesos a los gruesos. ¿Por qué? Porque existe una particularidad de los ciclones que se llama el cortocircuito o en gringo el bypass. Entonces vamos a ver algún monito de estos. Como he dicho, la eficiencia de clasificación se traduce en esta formulita que está aquí. Esta que está aquí. Aquí dice, la eficiencia del ciclón, aquí tengo dos eficiencias. La eficiencia del ciclón es, hay una eficiencia real y una eficiencia que voy a llamar la corregida. ¿Ya? La eficiencia real es ir a cada tamaño de los gruesos. U quiere decir underflow, o gruesos. F quiere decir alimentación, por feed. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es la eficiencia que uno podría ir y medir. Entonces, eso quiere decir, oiga, yo voy a ir al ciclón y voy a tomar buenas muestras. Ya sabemos que ese es un lío. Tomar buenas muestras es un deseo muy pocas veces bien cumplido. Entonces, voy a tomar muestras, buenas muestras, de la alimentación, que aquí se llama F, M sub I de F quiere decir, yo soy la cantidad de masa, en kilo, en tonelada, lo que sea, la cantidad de masa del tamaño I, pueden ser muy grande, medianito, más o menos fino, más fino, muy fino, el I quiere decir de la granulometría,
que está entrando en la alimentación del ciclón. Y el otro, el numerador de eso, está el flujo U. U quiere decir, yo soy el underflow. Y el underflow dice, a mí me gusta sacar todos los gruesos del ciclón. Por lo tanto, el MI de U quiere decir, hola, yo soy el tamaño I, soy la masa del tamaño I que está saliendo con el underflow, con la descarga del ciclón. Entonces, al dividir la masa de tamaño I del underflow por la masa de ese mismo tamaño I, de que entró al ciclón por F, tengo la eficiencia del ciclón. ¿Qué me gustaría a mí que pasara? Oh. ¿Qué me gustaría a mí que pasara? Se me perdió un... A mí me gustaría... Perdónenme, esto es casi un chiste con ustedes. Pero a mí me gustaría que pasara esto. Es que exactamente ese tipo de mono no lo tiene el apunte que estoy mostrando ahí. A mí me gustaría, dado que he definido que la eficiencia es M de U para un tamaño dividido por M de A para ese mismo tamaño, y esas son las masas, estas son las masas de tamaño I en la descarga dividido por la masa de tamaño I en la alimentación. Entonces voy a graficar esto, pero voy a graficar el valor deseado como que fuera mi plan utópico. En mi plan utópico estoy diciendo, bueno, si este es el lado de los gruesos, aquí donde está el lápiz, es el lado de los gruesos y hacia este lado es el lado de los finos, entonces voy al lado de los gruesos y le pregunto, oye, los del grueso, ¿cuáles son el tamaño más grueso? Yo, dice el viejo que está aquí. Ya, ¿cuánto entró en la alimentación? Mire, nosotros en la alimentación entramos 20 kilos en este tamaño. ¿Ya? ¿Y cuántos salieron en la descarga? Entonces van los de la descarga y dicen, mira, nosotros en la descarga recibimos 20 kilos o lo que fuera, 20 kilos también en la descarga. Ah, excelente, o sea, ustedes dividiendo la masa de la descarga dividido por la masa de la alimentación igual a 1 o 100, si lo multiplico por 100, son 100% eficientes en ese tamaño. Sí, señor, somos 100% eficientes. Y así voy preguntando a los menos gruesos, menos gruesos, menos gruesos. Entonces llego hasta un momento, voy avanzando aquí, siempre hasta este tamaño llegaron, hice mi división entre los gruesos que fueron en la U, la descarga, dividido por los que entraron en la A de alimentación, y ahí siempre me dio 1, porque todos fueron al lado de los gruesos, los que entraron como gruesos. Pero existe dentro del ciclón lo que se va a llamar el tamaño de corte del ciclón. Entonces aquí en este tamaño, acuérdense que aquí en el eje X tengo el tamaño, perdón, ¿dónde estoy? Aquí tengo el tamaño, entonces existe un tamaño, aquí en este lado, existe un tamaño que
en ese lado, si el ciclón fuera ideal, ¿ya? Si el ciclón fuera ideal, en ese tamaño, cuando preguntara en la descarga, le preguntara a la descarga, porque acuérdense que estoy haciendo esta división, entonces fuera al underfloor y le preguntara, oye, y de este tamaño, ¿cuántos están aquí? Y nadie contestara aún. O sea, en este tamaño no apareció nadie en la descarga, todos callados. O sea, es 0 dividido por un valor, todos callados. Ya, pues entonces el valor es 0. La eficiencia de los finos reportándose en los gruesos es 0. ¿No? La división entre el masa de fino de este tamaño dividido por masa de alimentación que abiertamente existía, me da 0 porque no hay fino en la alimentación. Y así sigo preguntando, entonces por este lado sigo preguntando y nadie respondió. Entonces esto que tengo aquí es la eficiencia utópica, porque a decir verdad, esto se da solamente en mi gráfico aquí. ¿Ya? En el mundo real, muestra algo re parecido a esa otra que acabo de dibujar. Dice, oye, de lo grueso a grueso, ¿cuántos están aquí? 20, dicen, le pregunto en la descarga. Oye, me dicen la alimentación que ustedes fueron alimentados con 20 kilos. ¿Cuánto hay aquí en la descarga? 20 kilos. Ah, perfecto. Pero después voy un poco más abajo y pregunto, oye, y en este tamaño, ¿cuánto hay en la descarga? Bueno, aquí nosotros tenemos 15. ¿Cómo que tienen 15? Pero si la alimentación dice que alimentó 17. O sea, no aparecieron todos los de ese tamaño a ser gruesos, se fueron con los finos. Sí, pues algo pasó, ¿eh? Entonces realmente la división no es el 100 que acostumbraba a tener, sino que ahora voy a tener que ese valor de división va a ser, por ejemplo, 70 o 75. Y así me voy a ir dando cuenta de que incluso en el lugar antes donde decía, oye, aquí no deberían existir materiales, sorpresa, sí existen, y valores tan altos como 20 o 30% del material que es fino, están con los gruesos. ¿Se dan cuenta de eso? Que aquí estos son, le voy a preguntar a la descarga son los gruesos. Y sin embargo, en la descarga, cuando debería esperar la respuesta, decir, no, no hay, me dicen, sí, tenemos, y harto. ¿Cuántos de hartos tenemos? Tenemos como un 25, 30, 35, hasta 40% de material de ese tamaño que debió haber sido fino, reportándose en la descarga. ¿Ya? Y eso es un problema, porque que estén reportándose en la descarga, ¿cuál va a ser el próximo paso de ese flujo? Es volver al molino. Ya hemos contado que los ciclones o los clasificadores de tamaño en general clasifican finos y se van del proceso. Ok, váyase a flotar o váyase a donde quiera. Y los gruesos, no, compadre. Usted tiene que volver nuevamente al reductor de tamaño, al molino. Entonces, teniendo un producto que ya tiene el tamaño deseado, porque era fino, sin embargo, por razones de esta mala clasificación, volvió al molino. Y en el molino, ¿qué va a pasar? Va a cargar, va a necesitar energía, porque entrando al molino dice, llegó un cliente y le empieza a dar duro. Dar duro quiere decir darle energía. Y lo hace más fino. ¿Lo quiero tener más fino yo? Lo más probable es que no me sirve más fino, porque más fino me genera más problemas. Yo estoy definiendo que quiero sacar el material a un tamaño de malla 200 o malla 100 o malla 65, ¿ya?
Pero no lo quiero más fino que eso, porque más finos se llaman lamas o se llaman ultrafinos. Y esos tamaños entonces me dan problemas en la flotación, con reactivos, suben los consumos de reactivos, en la sedimentación, porque los espesadores se demoran un año en lograr sedimentar ese tamaño así de fino. Por lo tanto, debería de ocupar mayores floculantes para lograr sedimentarlo. Puros problemas. Además, una partícula ultra fina no tiene un buen comportamiento en la flotación. La partícula en la flotación logra pegarse a la burbuja porque de alguna manera esa partícula chocó a la burbuja y al chocar a la burbuja, o la burbuja tiene que haber un choque entre los dos. Entonces, al haber ese choque, existe un, ay, mira qué rico, te conocí, ¡pum! Y se quedan pegaditos. ¿Ya? Entonces, eso que está motivado ahí por termodinámica de superficie, que hace que la partícula que viene pintada su carita con colector, se adhiera a la burbuja que también tiene pintada su límite. La burbuja tiene cara también. Entonces, la burbuja tiene también espumantes o cadenas colectoras orgánicas que hacen que ambos se entiendan, por así decirlo, el colector con el espumante y formen una adhesión en esa partícula y burbuja de modo estable. Pero necesitan chocar, necesitan tener esa proximidad física. Y si una partícula es extremadamente fina, nunca va a lograr chocar con una burbuja, porque la burbuja, imagínense que una burbuja fina puede tener 1 milímetro de diámetro. ¿Se imaginaron una burbuja de 1 milímetro de diámetro? Ese es como 1 milímetro, ¿ya? Este es mi dedo. Y esa partícula y esa burbuja tendría que chocar con una partícula que puede estar en el rango de micrones. Un micrón es la milésima parte de 1 milímetro. Por lo tanto, si yo soy una partícula tan chiquitita como de 5 micrones o 10 micrones, que se llaman ultrafinos, jamás lograré chocar con una burbuja, a pesar que ella sea la burbuja más fina que se puede juntar. ¿Ya? Porque esa burbuja, así de chiquitita o de grande a la vez, cada vez que ella se está moviendo, para moverse esa burbuja, tiene que desplazar el agua que está al lado de ella. Y esa desplazar quiere decir fuerza de arrastre. Por lo tanto, si va una mini partícula caminando por ahí y de repente ve que todo el agua va para allá y ve, no, pues nunca logró chocar con una burbuja. Por lo tanto, hay grandes pérdidas a veces de material flotable que encantaría flotar, pero no flotó porque estaba en tamaños muy chicos, que se llaman ultrafinos. Ya, volviendo al tema. Entonces, todos esos problemas fueron logrados por la mala clasificación del ciclón. Ese problema entonces se llama el problema de clasificación. Y está definido entonces dentro. ¿Saber cómo se hace esto? Rótelo para allá. Ya. Este es el ciclón. Entonces, viene un flujo de materiales M sub I, F, en que I puede ser toda la cadena granulométrica que ustedes quieran. F quiere decir de feed. Entonces, este material entra al ciclón, pero hay una fracción de ese material. Ya, si ese material fuera clásico, por decirlo, digamos, es decir,
utópico también. Todo ese material debería de clasificarse dentro del ciclón y salir por acá exclusivamente el MI de U igual a la fracción de finos que entraron. ¿Ya? Igual a la fracción de finos que entraron. Pero existe este invitado que se llama el bypass de finos, este que está aquí. Y el bypass de finos dice, hola, yo soy una constante que invita con diferentes intensidades a los tamaños a no irse por el overflow. O mejor dicho, todas las partículas, son gruesos, medios y finos también. Entonces el bypass es una constante que invita a pasar hacia el lado de los gruesos a partículas que son finos. Entonces, allí ustedes pueden ver que aquí existe entonces que hacia abajo, voy a tener como un MI de U a todos los que venían de finos propiamente tal, en MI de U, pero que le sacamos una rayita a los que venían de la alimentación. Entonces, este mono que yo mostraba aquí, este bypass que salía aquí, oye, durante años, porque el cuento de los ciclones está siendo usado desde 1879. Fácil acordarse de eso porque en ese tiempo nosotros partíamos toda nuestra guerra del Pacífico y en algún lugar de Londres, en el Támesis, había un viejito que tenía una fábrica de hielo y él entonces se le ocurrió hacer un ciclón, igual que ese, con la misma pinta incluso, para purificar el agua del río. Entonces tenía una bombita, esa bombita metía el agua del río adentro del ciclón y el ciclón salía el agua purita por arriba y salían la piedrecita o ramita o lo que fuere por abajo. Impecable. Y el viejo hacía hielo y vendía hielo. Le fue tan bien que él patentó ese producto como un clasificador de tamaños en ese tiempo, en 1879. Y bueno, pasaron harto tiempo para que después eso entrara con fuerza al área minero-metalúrgica y los ciclones deben estar siendo usados en eso del orden de los 50 años fácil, ¿ya? 50 años fácil. De hecho, aquí en Chile ocupábamos mucho las rastras como nuestro separador y realmente allá por los fines de los 60 empezaron a ser reemplazados por los hidrociclones. Entonces el cuento era que siempre pasaba esto, el bypass siempre pasaba. Y no podíamos modelar exactamente por qué pasaba. Hasta que en el tiempo, allá por los 70, es decir, después de no menos de 30 años de no tener una gran explicación de por qué se separan las partículas finas con lo grueso. Allá por los 70 sale el análisis de que no, aquí, tal como hay fuerzas de todo tipo, hay fuerzas de arrastre que hacen que las partículas más finas no sigan las otras fuerzas de campo que se están dando ahí, sino que sigan las fuerzas de arrastre. ¿Sale agua por abajo? Sí, jefe, la mayoría de las veces sale agua por abajo. ¿Y cuánta agua sale? Mire, sabe que durante largo tiempo los vendedores de ciclones nos decían que por abajo del ciclón tenía que salir como un paragüita así, ¿ya? Un paragüita de pulpa.
No tenía que salir un chorro para abajo, sino que un paragüita. Oye, no, po. ¿Y ese paragüita qué porcentaje de sólido traía? Bueno, lo sacábamos como entre 65, con mucho 70% de sólido, porque si no el paragüita no se formaba. Ahí estaba la cosa, po. Si yo sacaba una salida del ciclón por abajo muy aguada, gran parte de esa agua era agua sucia. Y el agua sucia, ¿por qué está sucia? Porque tiene finos. Si no, sería agua clara. Entonces, el bypass se vino a relacionar, el bypass de finos propiamente tal, se vino a relacionar con el bypass de agua. Porque yo tengo, tal como tengo sólidos entrando al mineral sólido entrando al ciclón, también tengo un MW, que quiere decir masa de water, de agua. Entonces tengo un W sub A, que es agua entrando en la alimentación, o F, y tengo W off, water overflow, agua saliendo por aquí, y también tengo un WOOF, que es agua saliendo underflow. Y esa, fíjense, esa era la principal. Después se metió otro, que era el bypass de mineral propiamente tal, pero el bypass de agua era el causante del prácticamente 90% del bypass. Por lo tanto, yo cambié mi manera de pensar. Oiga, saque por abajo del ciclón el, el porcentaje sólido más espeso que pueda. ¿Y por qué más espeso que pueda? Porque mientras más espeso sea, menos agua está saliendo. ¿Ya? ¿Y cuál es el límite? Tengo un pequeño problema. Cuando cuando el sólido de descarga pasa de 80% sólido, restrinjo fuertemente mi capacidad de evacuar arenas. ¿Ya? Acuérdense que por abajo está saliendo todo lo que es el material grueso del ciclón, por lo tanto, si yo quiero, es el material grueso y está saliendo con poca agua, yo debería salir de acá un flujo rico en sólido y también con mucha arena. Entonces, si ese material que está saliendo abajo es demasiado espeso, pierde fluidez. Eso hará que ese material se atasque en la salida. Perdón, ¿me permiten un segundo? Vuelvo al tiro. Tuc, 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 tuc. Entonces íbamos
en que el bypass se descubre que el bypass de finos hacia los gruesos era causado y casi copiado con el bypass de agua que está saliendo por abajo. Entonces, ok, pues identifiqué el problema. Y de eso entonces hace de que cuando uno empieza a seleccionar lo que es el tamaño de separación del ciclón, tome en cuenta la cantidad de agua que salen por arriba y abajo, por el overflow arriba y el underflow abajo. Así que tarea importante es que por favor échenle una mirada a esto. Cuando yo vuelvo a graficar la curva que les grafiqué como eficiencia de clasificación, la curva de eficiencia es la que está arriba, la que tiene los puntitos por arriba. Esa es la eficiencia real. Entonces yo me doy cuenta que realmente solo en este punto y mayores que este, porque aquí está el tamaño de partícula expresado logarítmicamente, hacia allá es grande, hacia acá es fino. Entonces solo los que son así de grandes tienen una eficiencia, solo los que son así de grandes tienen una eficiencia 100 o similar a eso. Pero rápidamente empieza a bajar entonces la cantidad de material que está reportando. Entonces tengo una pérdida de eficiencia en los gruesos, inclusive. Pero llegado a un cierto tamaño, que digo, este es el tamaño de corte quiere decir de separación, mire, decir, de este lado para allá, los gruesos, de este lado para el otro lado, los finos. Entonces, cuando hago esa clasificación, me doy cuenta que los que finos que no deberían estar en esta curva, aparecen por todas partes. Y aparecen tan fuertes como de 30% o 28%, por ahí debe estar, ahí está 40%, aquí está 20%, así que deben estar cercanos a 30% saliendo con los gruesos y volviendo al molino los tamaños finos. Malo, malo. Porque eso quiere decir abiertamente que ese material me va a cobrar energía en producir un tamaño que yo no deseo tener. Entonces, cuando descubro que gran parte de ese, si no es en la totalidad, gran parte de ese bypass de material que se arranca es causa directa del bypass de agua, es decir, la cantidad de agua que sale por abajo del ciclón, acompañando al material. Ok, ya sé por qué me pasa. Cuando intento corregir esa situación me encuentro con el problema de que sólidos muy altos en la descarga tienden a atascar el ciclón, y cuando el ciclón pierde capacidad de evacuación del material grueso de las arenas, pasa un drama de nuevo, se me cierra. El ciclón, que es un tronco cónico, que está saliendo el material por abajo, de repente la capacidad de evacuación de ese tronco cónico saliendo, algo pasa y se cierra abajo y todo se llena el ciclón en su descarga. Esta es la parte que se llena. El ciclón se tapa y se tapa de ahí y se empieza a llenar de arena, y todo el material que viene, que es la alimentación, se va por el overflow. ¿Ya? Eso quiere decir que todo el material, incluso gruesos y muy gruesos, que deberían de, sin duda alguna, volver al molino, este compadre se equivoca con ellos y los tira al lado de los finos. Al lado de los finos quiere decir donde están las celdas de flotación, donde están las canaletas, donde está todo lo que viene agua abajo. Entonces, eso se llama que se le embancó un ciclón.
Mi viejo dice, oye, se nos embancó un ciclón. ¿Y cuántos tenía en la batería? Bueno, tengo 8, pero uno se me tapó igual, me dejó un tremendo lío en la canaleta. Lo peor sería que se le embancaran demasiados ciclones, porque cada uno de ellos que se embanca eh, hace perder la capacidad de la batería completa. Entonces toda la batería empieza a perder la clasificación. Eh, drama, porque las canaletas que salgan con, conectadas al overflow del ciclón rápidamente van a formar bancos de arena, rápidamente se van a atascar, líos por todas partes. Si no se atascaron, van a llegar a las celdas de flotación, que pese a que son así de grandes las actuales, son monstruos de piscina, cuando un ciclón se embanca, la celda, empieza a subir su nivel porque abajo se va llenando de arena, de arena, de arena, de arena, y esa arena obstruye el paso bajo nivel que tiene de una celda hacia la celda siguiente, y la celda se empieza entonces las celdas se embancan también, se rebalsan, líos operacionales por todas partes. Por lo tanto, cuando uno le recomienda al viejo, oye, trata de sacar el sólido más alto, los viejos experimentados dicen, no, pues jefe, usted no va a venir después a tirar pala conmigo aquí para limpiar la canaleta. ¿Ya? Tema que es muy cierto. Por lo tanto, hoy día se han buscado elementos electrónicos que permiten monitorear el comportamiento del ciclón, de modo tal que yo puedo saber, oye, ese ciclón está a punto de embancarse o de cegarse por abajo, y cuando eso pase, tú córtale la alimentación a ese ciclón, porque todos los alimentadores que están al lado de esa parte que llamaba yo, que decía manifold, hay a la entrada de la cañería hay una válvula de cuchillo que es operada oleohidráulicamente. Entonces hay una manguerita que tiene a presión arriba, y yo aprieto un botón desde la sala de control y esa cuchilla baja, tapa la alimentación al ciclón, y ese flujo se reparte entre todos los demás ciclones. Pero eso me da tiempo de todas maneras, entre cuando me di cuenta, abro otro ciclón que tengo cerrado porque siempre tengo ciclones disponibles, spare parts se llaman eso, y cierro este ciclón. Al cerrar, si la cosa sigue bien, esa arena prontamente se va como un castillo de arena en la playa, prontamente el agua va a hacerla correr. ¿Ya? Pero tengo que tener acciones automáticas que hagan eso. Entonces, hoy día existen elementos de monitoreo de ciclones que están chequeando que todos los ciclones de la batería estén operando normalmente. Y eso me permite, ese tipo de control me permite tratar de operar con sólidos más altos, con más altas presiones. Porque la presión, acuérdense que esta alimentación al ciclón está entrando desde una bomba y entra a presión y tangencialmente a la batería. Por lo tanto, la presión se transforma en la fuerza centrífuga, que es el motor de la clasificación del ciclón. A mayor presión, lejos mejor corte, mejor claridad en el corte. ¿Por qué? Porque la presión logra entonces generar un gran vórtice, pegar los que son gruesos a la orilla interna del ciclón y hacerlo bajar hacia su descarga, generar un buen vórtice ascendente que se lleva entonces buena parte de los finos y del agua. Entonces, presiones altas causan per se porcentaje de sólido de descarga más altos. ¿Me gusta eso? Sí, me gusta eso. ¿Por qué? Porque porcentaje sólido más alto tiran menos agua afuera, porque porcentaje sólido más alto tienen menos bypass de finos. Bueno.
¿Cuál es el problema? Alto riesgo de que se me embanque. Ah, pero es que ahora estoy monitoreando esa condición. Hay elementos de control que me dan esa certeza y claridad de que no me meten en el problema. Así que en eso, todo bien. Como conozco el bypass, yo podría... Hay que dar vuelta esto para el otro lado. Entonces, como yo conozco el bypass, yo lo que quiero hacer ahora para poder identificar el efecto real de clasificación del ciclón, porque el bypass es una perturbación, es un invitado de piedra, yo no quiero tenerlo. Entonces, para conocer el efecto real de clasificación del ciclón, digo, saquemos al bypass. Pero esto es solamente un plan de conocer, en teoría, cuán eficiente es el ciclón. ¿Ya? Entonces, yo le resto el efecto del bypass. Y con eso, aquí está explicado en el gráfico, pero aquí está explicado en una ecuación. Entonces, voy a tener una nueva eficiencia, que se va a llamar la eficiencia, pero ahora sub C o super C, que se llama eficiencia corregida. Eficiencia corregida también se aplica a todos los I. Los I eran las mallas, ¿no? Para todos los tamaños. Entonces, esto quiere decir, mire, a la eficiencia real que usted calculó delante, ¿ya? Que eran los tamaños que habían en el underflow dividido por los mismos tamaños que entraron en la alimentación, a este valor, que es la eficiencia real, le resto el bypass. Pero si no conozco ese bypass, no, pues sí lo conozco, porque yo conozco los porcientos de sólido de alimentación y conozco los porcientos de sólido de descarga. Por lo tanto, al conocer los porcentajes de sólido en la descarga, también estoy conociendo el agua que está saliendo por la descarga. Y como conozco el agua que entró en el porcentaje sólido de alimentación, yo puedo tener el bypass de agua. Puedo saber cuánta agua de la que entró se fue al underflow o con los gruesos. Entonces, mi primera sensación va a ser, voy a calcular este bypass de fino como la partición de aguas. Entonces, el bypass de fino va a ser el water underflow, porque underflow son los gruesos, dividido por el W alimentación. Dicho en nuestra nomenclatura, va a haber BP de agua igual a water WUF, es decir, water underflow, dividido por water feed, que quiere decir agua en la alimentación. Entonces, al hacer este proceso de a cada granulometría le resto el bypass y lo divido al resultado de eso, lo divido por 1 menos el bypass. Y al hacer eso, oh maravillas de la ciencia, me da la curva de eficiencia corregida, esta que está por abajo de la anterior. Me doy vuelta, no. ¿Ya? Esta era la eficiencia real, tenía el bypass así de implícito. Pero cuando le hago el manejo de a cada uno de estos valores que están acá arriba, le resto el bypass. ¿Ya? Si aquí el bypass es 28 o punto 28 en decimal, entonces le resto punto 28, el bypass menos punto 28 o 28 porque ahí está en porcentaje, y ese resultado lo divido por 100 menos el bypass, que son 20 o 30. Y lo voy haciendo valor a valor, a valor, a valor, a valor, y voy a tener entonces de que la curva que está arriba la voy a cambiar
hacer mi curva deseada. Y esta de aquí correspondería al ciclón que yo en teoría diseñé y seleccioné para que trabajara en mi planta. Entonces ahora el tamaño de corte que estaba en este porte, ya puedo decir que el tamaño de corte ahora es ese. No era tan fino como yo pensaba, sino que se me corrió. Oye, ¿y si debo correrlo de nuevo? Bueno, tenemos modelos para simular esa condición. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es finalmente la eficiencia corregida, la curva que acabo de ver, que ahora termina en cero maravilloso, o muy cercano. ¿Ya? La curva que está aquí, que antes terminaba en un valor de bypass, ahora termina en un valor chiquitito. ¿Y eso lo esperaba? Eso lo esperaba, porque le estoy restando ese invitado de piedra que fue el bypass. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Entonces, estaba, ¿cuánto tiempo me queda? Le voy a gastar unos minutos más. Entonces, bien, pues ya tenía claridad en qué es lo que causaba el bypass y partió la idea de decir, oye, ¿cómo podríamos modelar el comportamiento de un ciclón? Entonces, al principio se metió los próceres más importantes de procesamiento, sobre todo con fuerza matemática, a tratar de meter un modelo que sea fenomenológico, que se basara en la reología o movimiento de pulpa dentro del ciclón. Y para eso entonces tenían ciclones, les metían pitutitos por todas partes, cañerías, toma muestras, poder modelar a qué correspondía el comportamiento fluidodinámico del ciclón. Gran lío porque los ciclones son elementos dinámicos de tercer orden, porque hay un movimiento arriba, abajo, para allá, para acá, y circulan más. Entonces, tener modelos fenomenológicos era prácticamente imposible. Hubo un chileno que fue al Imperial College a sacar un doctorado en eso y logró tener un modelo fenomenológico después de muchos, muchos, muchos cabezazos, pero ese modelo servía exclusivamente para la condición en que él había estudiado, para el tipo de material, para la granulometría de ese material, y volver a generar ese tipo de comportamiento significaba una tarea tan alta que fue desechado al fin de cuentas. No tiene opción de usarlo industrialmente porque es muy complicado. Aquí uno de los más capos en esos temas de clasificación hidráulica y ciclones en especial es el doctor Fernando Concha de la Universidad. Él trabaja en la actualidad en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Metalurgia de la Universidad de Concepción. Y ese viejito le encanta la gran matemática, ya se maneja con los nabla y todo lo función de matemática de altas dimensiones. Pero el mundo está hecho, sobre todo en el lado ingenieril, está hecho con fines industriales. Por lo tanto, a mí me interesa saber cuál va a ser el comportamiento. Y básicamente, ¿quién dan esos comportamientos de forma aceptablemente fácil, barata y eficiente? Son los modelos matemáticos. En el inicio del tiempo, el que se puso con un primer modelo matemático, todo lo que voy a hablar en modelos son modelos matemáticos, fue un australiano que se llama don Alvan Lynch,
Don Alvan Lynch se consiguió un indio de apellido Rao. Indios son los que viven en India, o que nacen allá por lo menos. Entonces el señor Rao con Lynch, Alvan Lynch, hicieron el primer modelo matemático que representaba el comportamiento de las variables más importantes de un ciclón. Y obviamente se llamó el modelo de Lynch-Rao. El modelo de Lynch-Rao tiene la ventaja de, como dice ahí, puede ser usado para ciclones de todo tipo, de todo diámetro, mejor dicho, porque los ciclones se clasifican según el diámetro de su área cilíndrica. Acuérdense que hay una parte cilíndrica, una parte cónica y después la salida. Entonces, en la parte cilíndrica está la forma como la nomenclatura, como dice, cómo habla uno de un ciclón. Entonces yo digo, oye, ¿cuántos ciclones tienen aquí? Oh, aquí tenemos hartos ciclones. ¿Y cuánto es harto? Tenemos 12 ciclones de 15. Ah, ya. ¿Y cuántos operan? Mira, ocupamos como 12. ¿12 ciclones me dijiste? Sí, no, entonces ocupamos como 9. ¿Ya? Dejan 3 disponibles que se llaman de repuesto o spare parts para cuando uno tiene algún comportamiento medio raro, cierro ese, abro el otro y sigo operando con todos los ciclones, el número de ciclones que tenía. Entonces, este modelo que hizo este caballero se mueve con ciclones desde chiquititos, 6 pulgadas, hasta de 20 o 26 pulgadas de diámetro. Y si es que uno quiere irse incluso a un tamaño ligeramente más grande, hasta 33 pulgadas de diámetro, 33 pulgadas, es un tremendo pedazo de ciclón. 33 pulgadas son 75 centímetros, ¿ya? 75 centímetros, un ciclón abiertamente gigante, los hay hasta de 50. Entonces, sacó un modelo que es fácil de implementar. Entonces, está el modelo de Lynch-Rao, tiene apenas 4 relaciones bastante básicas, pero que funcionan y me dan una respuesta de cosas importantes, como por ejemplo, la primera, ¿cuál es la capacidad volumétrica del ciclón? ¿Por qué? Porque yo básicamente en el ciclón estoy metiendo pulpa. Entonces tengo que tener cuál es la capacidad que necesito de bombear pulpa al ciclón para saber cómo puedo llevar a ese ciclón a su capacidad límite. La ecuación de capacidad volumétrica está expresada en base a estas 3 variables. El DO, que es el diámetro del overflow, o rebalse, expresado en pulgadas. El P, que es la presión de alimentación, expresada en libras por pulgada cuadrada o PSI, y el porciento de sólido en peso de la alimentación. Entonces ellos llegaron a una ecuación de la forma Q es igual a 1 por el diámetro del vortex, del overflow, por la presión elevada a 0,5 por 100 menos el porciento sólido de la alimentación expresado en porcentaje elevado a 0,125. Entonces ellos dicen, mire, usted vaya a su planta, mida el porcentaje de sólido por ciclón, vaya a medir la presión completa que está recibiendo la batería y saque un valor o un buen promedio de todos los diámetros de los overflows de ciclones. Si bien dentro de la batería de ciclones todos los overflows debieran ser iguales, a decir verdad, como tienen distintos tiempos de vida los ciclones dentro de la batería, es muy probable que más de algunos tengan diferencias. Por lo tanto, en algún detalle de tiempo de mantención, tiene que ir un viejo con un pie de metro para confirmar
el valor de diseño de ese diámetro de overflow. Entonces él dice, tome un valor promedio de estos valores y si no tiene más posibilidades, ocupa estos valores que Lynch y Rao recomiendan. Es el de O elevado a nada a 1, es la presión en raíz y es el porciento de sólido, 100 menos el porciento de sólido, elevado a 1/8. ¿Ya? Es el punto 125. Y eso le va a dar entonces la capacidad volumétrica del ciclón que usted está ensayando en este rato. Ojo que siempre por un ciclón. Por lo tanto, si usted tiene 5 ciclones en operación, ese valor debe de multiplicarlo por 5. Estos valores van a ser iguales para cada ciclón. El porciento sólido de alimentación es único para toda la batería. La presión es única para toda la batería. El DO promedio es aproximadamente el de la batería. Entonces, si usted hace todo eso y ocupa estos valores, Lynch y Rao le dice, oiga, el caudal volumétrico de pulpa alimentada al ciclón debiera ser este, expresado en metros cúbicos por hora. Ahora, si usted dice, ¿sabes qué? No, yo no estoy muy convencido de que el valor me salga así. Y estos valores de aquí uno también los puede medir, porque a la alimentación del ciclón hay flujómetro y densímetro, que son instrumentos electrónicos o análogos electrónicos que me permiten medir el flujo que estoy inyectando a la batería completa, subiendo por la batería hacia arriba, hacia los ciclones. Entonces, ese flujo, la primera vez debería de medirlo y dividirlo por el número de ciclones que están alimentando la batería. ¿Ya? Ese Q, y primer Q que yo estoy midiendo para poder sintonizar esta fórmula, el primer Q que estoy midiendo, tengo que también dividirlo entre el número de ciclones que tengo operativos. ¿Ya? Si son 5, ok, el flujo que me dice la batería, alimentando la batería, dividido por 5, para saber cuál es el flujo por ciclón. Pero si yo no creyera que ese valor es mi valor, bueno, entonces tome hartas muestras y calcule por una regresión los valores que tienen a 1, a 2, que sería el elevado de O, 1, 2, a 3, que sería para reemplazar el 0,5, y a 4 para reemplazar al 0,125. Pero mantenga esa estructura de ecuación. ¿Ya? Lo usual es que uno cree que los valores del Lynch y Rao fueron bien logrados y ocupa esos valores, pero estos valores podrían ser mejorados en cada planta, si es que tienen los suficientes datos, buenos muestreos. Otra de las cosas que también me permite el Lynch y Rao es saber cómo se dividió el agua. La ecuación de partición de agua dice el W, o agua en metros cúbicos por hora, al overflow, o F quiere decir eso, overflow, es igual a una constante más 1,1 veces el agua que entró al water feed, el agua en la alimentación, menos 10 veces el diámetro del apex, o de la descarga. ¿Ya? Entonces ahí están expresados los valores. Por supuesto, la primera vez cuando estoy sintonizando este tema, tengo que preguntar cuánto es el porcentaje de sólido en el overflow, en el overflow, en el feed, en la alimentación, y cuál es el diámetro del apex. ¿No? Todo eso los tienen los mantenedores, tienen esos diámetros, o en algún momento de mantención, también un viejo con un pie de metro es capaz de medir entonces cómo están esos valores. Esos valores van levemente cambiando, aumentando por el desgaste que tiene el pasar la pulpa como un gran abrasivo todo el día, todos los días, entonces van siendo cada vez más grandes. La primera vez entonces que se esté sintonizando esta ecuación,
usted deberá tener el water overflow en base a una buena medición en el rebalse del ciclón, que pueda tomar entonces el porcentaje de sólido que tiene arriba y de esa manera poder calcular el agua que está saliendo por el rebalse. Después de eso viene esto que está aquí. Esto que está aquí es súper importante. Esta es la ecuación del tamaño de corte, pero el tamaño de corte corregido, al cual le estoy restando el efecto bypass. Entonces me dice, mire, este de aquí es el D50, pero C, que quiere decir corregido. Se va a expresar en micrones, siempre que usted aplique esta fórmula. Y esta fórmula dice, yo soy una constante, que usted tiene que determinar para sintonizarme, que multiplica el diámetro del overflow, elevado a 0.385, por la presión expresada en PSI, elevado a 0,0935, cierro paréntesis, todo eso dividido por el diámetro del underflow, o apex, elevado a 0.286, por el water overflow, el agua que está saliendo en el rebalse, elevado a 0.0192. Acuérdese que todos los valores de flujo deben ser, dado que son generales, deben ser divididos por el número de ciclones que están abiertos en ese momento. ¿Ya? Usted va a calcular una agua general, dado que conoce el porcentaje de sólido en el overflow de todos los ciclones, y con eso va a poder calcular entonces después, dividiendo el número de ciclones que están abiertos, el agua que está saliendo por aquí. Y finalmente, la cuarta ecuación es la ecuación de la eficiencia de clasificación. Esta ecuación de aquí, ¿ya? Eficiencia de clasificación, me da la curva que termina en el valor más chiquitito y que cruza por el D50 corregido en el tamaño corregido. Pero resulta de que esta, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta de que aquí está la idea de que el bypass de agua era quien reemplaza el bypass de Finus. ¿Ya? Pero ¿dónde está lo que yo quería llegar era esto, a la eficiencia corregida según esta fórmula. Esta fórmula requiere calcular el alfa, pero si ustedes la ven, como tiene exponente y está puesto el alfa arriba y abajo de la ecuación, no la puedo despejar así de fácil. Entonces tengo que iterar para lograrla. Y eso era un lío que tenía Niichi Rao, pero salió posteriormente tal como estaban Alban Lynch y el señor Rao dándose cabezazo en Australia, había otro profesor, Leonard, no, se me olvidó el nombre, pero el apellido del señor Plitt, Mr. Plitt. Mr. Plitt venía de Gringolandia y él dijo, no, el modelo matemático de Niichi Rao no tiene ni capacidad ni calidad, yo voy a hacer un buen modelo. Y hizo entonces un modelo, el segundo modelo, que era el modelo de Plitt. El modelo de Plitt el que venía en continuación de eso, pero eso está en el libro negro de la metalurgia. El modelo de Plitt, si bien ocupa muchos más variables, da un valor más exacto. Muchas veces en exactitud que nadie está pidiendo, ¿eh? Pero da un valor más exacto. Y el otro asunto está que el modelo de Plitt tiene una forma bastante más fácil de calcular la eficiencia corregida. Por lo tanto, cuando uno quiere calcular eficiencia corregida, las recomendaciones, use el modelo de Plitt
o una mejor mezcla de entre Lynch y Rao y Plitt, que es el modelo de CIM. CIM es Centro de Investigación Minero Metalúrgica de acá, Chile. Entonces, en Chile, en los 80s, 82, por ahí, 81, 82, en el CIM, con Leonardo Gutiérrez, entre otros, y Jaime Sepúlveda, se dedicaron al tema de los ciclones y pescaron todos los modelos que habían en ese tiempo, hicieron un buen cóctel de eso y sacaron el modelo de CIM. El modelo CIM es el que más se usa en el área de la industria minero-metalúrgica para expresar comportamientos de ciclones. ¿Ya? Así que ya, pues, dejémoslo hasta aquí. Me he pasado un par de minutos. Gracias por estar. Y por favor, échale una mirada a estas hojitas que andan dando vueltas. Estas hojitas fueron parte de un curso que dio Jaime Sepúlveda previo a sacar el libro negro de la metalurgia. Entonces, lo que aparece aquí posteriormente fue una publicación que salió en el libro negro de la metalurgia en el sector de clasificación por ciclones. ¿Ya? Gracias por estar. Nos vemos el jueves entonces. En hora de prueba, más encima. Y con la prueba. Gracias, Felipe. Gracias, Camila. Gracias, Matías. Chao, profe, que esté bien. Tú también. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, Pipe. profe. Chao, Gracias Pipe. por estar. Chao.